Está en progreso. Ahí va. Bueno, un poquito antes de contarles qué vamos a hacer hoy y cómo queremos seguir con las jornadas de meditación, ¿alguna cosita que queráis traer con respecto a la meditación, a las prácticas o hasta alguna práctica en la cual les gustaría indagar? Nada, alguna cosita que queráis comentar antes de empezar. Yo de meditación preguntaría un montón de cosas. Hola, Hola Antonio, ¿qué tal? Muy ¿qué buenas. tal? Bien. Qué bueno verte. Por ejemplo, ¿tenéis alguna inquietud por explorar alguna tradición? No sé, oye, pues me interesa, no sé, podemos explorar, no digo, a ver, tenemos todo el tiempo del mundo para esto, pero no sé, pues a lo mejor me interesa probar, o sea, indagar en la meditación cristiana o la meditación budista o la meditación vedanta o la meditación jasídica, en fin, o no. O a lo mejor me interesa, no sé, en fin, que también lo que aludía Cata, antes hemos hablado de ello, oye, que esto podemos abrir el abanico lo que queramos y que a veces también no hace falta, ¿eh? Que al final se puede explorar mucho, se puede ir a lo esencial, que es simplemente vaciarse, respirar y conectar con la presencia. Pero bueno, a lo que alude Cata es eso, si tenemos alguna cuestión que también la podemos proponer, o temas de autocompasión, o prácticas guiadas de algún tipo, de por aquí, por allá, para favorecer ciertos estados de conciencia, en fin, que podemos explorar lo que queramos. Pues ahora, Tony, ahora que lo dices, bueno, pues sí sería bueno igual cada día hacer una meditación de una tradición diferente. Una meditación budista, otra sufí, otra de otro tipo, para conocer un poco las diferencias y conocer otras tradiciones, por ejemplo. Bien, bien, Perfecto. Me parece buena idea, sí. bien. Venga, porque Hay muchas... también, Mira, por ejemplo, el sufismo que has nombrado. A ver, la meditación formal sedente se da en muchas tradiciones, pero por ejemplo en sufismo no es la que más se da. El sufismo es más de otro tipo, más de oración, más de canto, de repetición y más el giro, sí. La sedente, sedente, de hecho cuando viajas por países de esto de Asia Central, lo que vemos en la postura de meditación formal que estamos acostumbrados no es lo habitual. Pero bueno, hay otras formas de meditación que son más, como digo, A ver, de hecho son famosas las meditaciones activas que vienen del mundo sufi. Y sobre todo también la repetición lo podemos llamar oración, sí. No es exactamente oración, pero bueno, sí, repetición de Como un nombres diker. divinos. Sí. Que son interesantes, ¿eh? Son interesantes también. A mí no es especialmente lo que más me resuena, también porque es un lenguaje, es en árabe y demás, y a mí no es lo que más me resuena hacer, pero bueno, en fin, como la han nombrado esa en concreto, digo, esa en concreto es la que menos se sientan. Pero bueno. Los O cristianos un, sí se ca- sientan. un canto de mantra repetido Sí, que te mm, lleva poco a poco a centrarte y a trascender. sí. sí. O sea, la idea es un poquito ir probando distintos registros. Ya ahora empezamos con, o sea, hoy vamos a hacer una práctica de atención abierta. Lo importante era que antes de empezar a abrir a prácticas de distintas formas, como la que sugiere Gerardo, o prácticas de compasión, de autocompasión, prácticas de dar y recibir compasión, por ejemplo, prácticas donde se puede trabajar con el yo crítico y el yo compasivo. Bueno, hay distintas prácticas, pero creemos que antes de entrar en esas, lo importante era asentar la atención, ¿no? Que al final las bases son la atención. Entonces hoy vamos a hacer una práctica de atención abierta, ¿no? Ya pusimos, hicimos, si pudiéramos definir las prácticas de atención, podríamos decir que son cuatro, ¿no? La atención selectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo entreno para que mi atención vaya a esos objetos a donde quiero que vaya? Podríamos decir también que hay una atención sostenida, ¿no? De aprender a sostener la atención en ese objeto. Ejemplo, vimos la respiración, ¿no? ¿Cómo hago para sostener la atención en la respiración y cada vez que aparece una distracción, volver ahí? Con lo de los pensamientos, también a veces trabajamos en lo que es la inhibición de la atención, es decir, cómo hago para quitar la atención
¿no? De las distracciones o de un pensamiento que empiezo a ver que se va, que se va, que se va. Bueno, ¿cómo hago para volver a un foco de atención? Y la cuarta, por así decirlo, sería la atención abierta, ¿no? La atención abierta o la conciencia abierta, que se ha visto que son las prácticas que más favorecen la desidentificación, ¿no? De lo que hablábamos la sesión anterior de cuando el sujeto se convierte en objeto, ¿no? Esto lo entendimos, ¿no? Cuando el objeto, estoy identificado, da lo mismo objeto y sujeto, o sea, estoy identificado. Cuando cambio el foco de atención, el sujeto se convierte en objeto. Entonces, hoy vamos a hacer una práctica de atención abierta, pero la idea es que a partir de la semana, de la próxima sesión de meditación, ya empecemos a abrir a las que nos sugieran, ya sean de tradiciones, de compasión, bueno, un poquito ir profundizando y acá podéis proponer en el Discord eso, ay, que escuché de esta meditación y molaría trabajar con este mantra, o molaría hacer estas 3 sesiones, bueno, que también eso a nosotros nos ayuda a quizás grabar meditaciones de la que nos pidáis y subirla también al aula, para que no pase un mes entre una y otra. Dale, Elvira. Sí, estoy pensando que podríamos, en relación a lo que has dicho, por ejemplo, un día hacer la meditación Tratak con la llama de una vela, Sí, ¿no? Por ejemplo, Mm. por focalizar la atención en algo que además es una meditación como que también purifica y luego respecto a una meditación sufí podríamos quizá girar. No sé si así online es un poco raro, Es un poco pero más arriesgado. es un poco más arriesgado, sí. Bueno, luego se me ocurre también la respiración Ujjayi con la garganta, ¿no? Y recitando interiormente el yo soy o Soham, por ejemplo. Y también la meditación de la compasión, cuando empiezas a sentir tu corazón, el amor hacia ti, el amor hacia un poco más extenso, el amor hacia el enemigo, hacia el vecino, hacia el mundo, hacia la tierra, bueno, y como quizá, no sé, se me han ocurrido esas 4 formas. sí. A ver, como decimos, nosotros siempre contemplamos todas las tradiciones y cualquier sistema, a mí particularmente, cualquier tradición que proponga un sistema profundo a mí, vamos, que me vale, que me resuena y yo por mi parte lo valido, pero también es cierto que también hay que estar atentos a no despistarse, o sea, dispersarse mucho, porque muchas veces intentamos hacer de todo y al final perdemos de vista lo esencial. Con lo que ha comentado Cata, y tardo 1 minuto y medio en decirlo. Para mí la imagen que refleja, o sea, se puede cartografiar de muchas maneras, ¿vale? Unas como ha dicho Cata. Yo al final también lo cartografío básicamente en tres. Samatha, concentración, vipassana, atención abierta y meditación como la propia presencia en el vacío. Que ya no es ni me fijo en un objeto, ni me abro al campo, sino que me fijo o poso la atención en el propio sujeto. Es que aquí hay a lo mejor a veces un poco de lío. Cuando decía antes Cata, el sujeto se convierte en el objeto, el sujeto que entendemos como ego o yo. El yo que yo vivo en primera persona como un sujeto, de repente lo veo. Entonces se convierte en objeto. Pero sí que hay un sujeto más allá del ego. Hay un sujeto, el yo soy, vamos a decir así, la conciencia que observa, la conciencia de ser. Ese es el sujeto del trasfondo. Ahí también se puede enfocar la atención. Lo que pasa es que enfocar ahí es raro porque es como el ojo enfocándose en sí mismo. El ojo, ¿cómo se va a ver el ojo a sí mismo? Es un poco raro. Entonces, para mí la imagen es esta. Un escenario, un teatro, con un montón de personajes en el escenario. Y nosotros estamos viendo el espectáculo. Y de repente se apagan las luces y se enciende un foco, ¡pa! Y enchufa a uno de los actores. Eso es concentración. Cualquier práctica, da igual la tradición, cualquier salta track indio, sea la que sea, de concentración, respiración, en una vela, en un sonido, en lo que sea, es concentración. Es enfocarme en algo excluyendo el resto. El foco enfocado en un actor. Todo lo que está vipassana es abro el foco y lo alumbro todo. Me di cuenta de todo lo que aparece, todo está iluminado. Los sonidos, los pensamientos, la inhalación, la exhalación, los pensamientos, las emociones, las percepciones, todo está bien dentro de un campo de conciencia. Eso es lo vipassánico, mi campo, que es lo que ha propuesto Ikata, abrir el campo a todo lo que suceda. O sea, el foco pasa de estar en un actor a abrirse. ¿Y qué sería la meditación?
La meditación, imaginaos que de alguna manera el foco pudiera revertir la luz hacia sí mismo. Esa es la presencia del vacío. No enfoca de manera concreta nada, no enfoca todo lo que está aconteciendo, se enfoca en el origen de la conciencia, en la conciencia yo soy. Parece un poco abstracto, pero bueno, finalmente lo podemos resumir. La presencia en el vacío. Poner mi conciencia en el mero hecho de ser consciente. Y alguien dirá, pero eso es una locura, eso es muy raro. Bueno, eso es por así decirlo, los pasos previos de concentración o samatha y contemplación o vipassana, naturalmente llevan ahí. Y luego habría un último giro que sería, ya ni siquiera ahí dentro, fuera, sujeto, objeto, simplemente una atención que no divide, no separa, no genera ningún tipo de categorías. Se acaba cualquier categoría. Y el sujeto y el objeto se funden en lo que sea que se descubra que ahí pasa. Que algunos lo llaman vacío resplandeciente, otros le llaman como sea. Entonces yo diría que lo que nos va a proponer el kata tiene que ver con la segunda fase, empezar a abrir el foco para. También le decía ya antes, claro, es que en nuestra vida cotidiana abrir el foco lo más normal es que nos dispersemos. En vez de estar dando el espacio a todo, estoy perdido en todo. Esto es lo que suele pasar. De pim, pam, pum. Y aquí lo que vamos a hacer es, yo diría que es sutil poco a poco ir fijándonos en ciertos objetos y a la vez ir abriendo para incluirlos a todos. Y este es un proceso que se da con la práctica. Así que bueno, esta es mi forma de verlo. Hoy Cata quería meterse en la vipassana, así que vamos a ello, ¿no? Vamos. Dale, Marta. Marta. Una pregunta. Hola, buenas tardes. No quiero desviar la conversación. Tendré mi momento también para deciros en qué momento estoy porque este mes anterior no pude conectarme con vosotros. Pero bueno, quería saludaros. Yo tengo una pregunta a los dos. Cuando hablamos de meditación Vedanta, Advaita, Advaita, Vedanta, ¿de qué estamos hablando? Porque a mí me interesaría mucho profundizar en el tipo de meditación que hacía Maharshi. Sí. No sé en cuál se encuadra de los tres tipos de meditación. En la última. En la última, ¿no? Ujú. Pues me El gustaría Vedanta mucho va a lo profundizar. último. Ujú, ujú. Pues lo que decimos encantados, pero yo no diría, a ver, yo no diría, también depende de nuestras tipologías. Hay gente que se posa naturalmente más en samatha, gente que se posa más naturalmente en vipassana, gente que se posa naturalmente en la presencia del vacío, gente que no se posa en nada porque está súper dispersa. Depende de nuestro momento y depende de nuestra tipología. Mm. Yo no diría que la propuesta de Ramana Maharshi es muy abstracta o muy compleja. De hecho, ¿cómo decirlo? No sé, yo diría que es que él da con una tecla, el Vichara da con una tecla que es muy sencilla, pero hay que perseverar en esa tecla. Ujú. Y el Vedanta Advaita te lleva al final. O sea, el Vedanta, de esta imagen que hemos puesto antes, el foco se revierte hacia sí mismo, a través de la indagación ¿quién soy yo? Quizá propongo esto porque siento yo, y cualquier tipo de meditación que propongáis me voy a entregar y me parece interesante porque cada meditación es distinta y se experimenta como algo distinto. Yo siento que he profundizado más en las dos primeras o que las he tocado más y la otra por el momento en el que estoy pues me seduce, siento que también la he tocado y la he tocado con vosotros, pero bueno, en este momento como habéis dicho que proponéis, pues yo propongo eso, cuando Todo vosotros lo propuesto, todo consideréis. propuesto. Gracias. Pues muy bien, Básicamente Marta. propones el todo. Sí, o el nada, Muy o bien, a O la el muy vez bien. nada. los dos. Ahí os lo dejo. Es muy interesante, ya que lo han nombrado, si podéis, eh, bibliografía de Escribirlo. Ramana Maharshi, exquisito, o sea, exquisito. A ver, está considerado, da igual cómo le consideren, pero bueno, sí, un ser realizado, vamos, un ser realizado, no es ningún charlatán, no es ningún. Entonces, si nos interesa Vedanta Advaita profundo, Ramana Maharshi es una buena referencia. Y Nisargadatta otra. Y Sankara otra. Bueno, en fin, otras muchas, pero bueno, paso a paso. Bueno, Catalina Bueno, Rigui. ¿vamos ahí? ¿Me Sí, escucháis bien? sí, yo me voy a sentar Venga, y voy a apagar mi micro. perfecto. Venga, primero los movimientos que necesitéis antes de sentaros.
Fijaros cómo ya en el momento de sentarnos a meditar, ya ese momento cuenta, es decir, automáticamente me siento en la postura en la que estoy o busco la postura cómoda, me busco mi lugar cómodo. Los movimientos que hago para sentarme son automáticos, son conscientes. Así que te puedes tomar el tiempo que necesites para adoptar esa postura que sea tan cómoda como flexible, esa postura donde el cuerpo se siente estable con ese equilibrio entre la horizontal y la vertical. Y te voy a proponer que las primeras respiraciones, a lo mejor puedes hacerlas desde las costillas, intentando ampliar la capacidad de tu caja torácica, sintiendo cómo se expande hacia los costados en la inhalación y cómo se contrae en la exhalación. Permitiendo que en cada respiración se vaya terminando de asentar la postura y en cada exhalación vas soltando cualquier tensión. Exhalas y sueltas los hombros. Exhalas y sueltas la mandíbula, el entrecejo, la piel de la cara. Proponiéndote entrar en esta meditación con total apertura, con disposición a simplemente observar sin necesidad de juzgar nada de la experiencia. Y lleva tu atención primero a tu respiración y observa si puedes establecerte en la respiración como centro de la experiencia, observando cómo todo tu cuerpo es mecido por el ritmo de la respiración.
Y te invito a llevar ahora tu atención a una sensación corporal que sea predominante para ti en este momento. Por ejemplo, puede ser la entrada y la salida del aire por las fosas nasales. Puede ser alguna sensación en el entrecejo, en el pecho, en el abdomen. Procura que sea una sensación que esté presente en este momento en tu cuerpo, llevando tu atención a este punto para ir asentando la mente. Y también reconoce que estás focalizando la atención en este punto. Y vamos a ir abriendo la atención en diferentes espacios, comenzando por el propio cuerpo. Mira si puedes pasar de este enfoque en esta sensación particular y abrir la atención para poder dar cuenta de todas las sensaciones corporales al mismo tiempo. Reconoce esta apertura de pasar de un punto del cuerpo hacia experimentar la experiencia del cuerpo sentido en su totalidad. Quizás observes que la mente vuelve a querer encontrar objetos particulares de atención dentro del cuerpo. Por ejemplo, si hay un dolor, quizás la mente se va hacia ahí. Alguna sensación agradable o desagradable. Y procura observar esa tendencia y a la vez volver a abrir la atención a toda la experiencia corporal.
Desde el cuerpo vas a seguir abriendo tu atención, reconociendo que también estás dentro de un espacio en el cual probablemente haya sonidos. Y te invito a que abras tu atención a reconocer todos los sonidos del espacio donde estás, desde el más evidente hasta el más sutil, si vas afinando tu percepción. Y nuevamente, si tu mente se queda enfocada en algún sonido en específico, intenta abrir tu atención a todos los sonidos en simultáneo. Y ahora te invito a que abras los ojos para observar el espacio en el que estás. A lo mejor puedes ponerte de costado para no mirar la pantalla y te invito a fijar la mirada en un objeto en específico, el primero que encuentres, e intenta descansar la mirada allí. Y a medida que descansas la mirada, observa cómo sin mover el cuello tienes también una mirada panorámica. Tus ojos tienen un cierto alcance hacia los costados de ese objeto.
Y te invito a que desde aquí abras tu atención hacia todo el espacio que llegue tu mirada. A lo mejor observas que para poder ver todo el espacio, tus ojos desenfocan un poco para incorporar todo el espacio. Date cuenta de cómo tu mirada no está en nada en específico, pero está en todo al mismo tiempo. Con esta mirada, aunque estés mirando hacia el frente, puedes percibir lo que está a tu izquierda, lo que está a tu derecha. Puedes intuir lo que está detrás. Y ahora te invito a nuevamente cerrar los ojos, si así lo quieres. Volver a sentarte en tu postura y seguir manteniendo esa atención abierta hacia todo lo que va sucediendo en el espacio de la conciencia. Durante los siguientes minutos te invito a explorar el espacio de la conciencia, detrás de todo pensamiento, detrás de toda sensación. Atención abierta. En esta atención abierta entra todo, las sensaciones agradables, desagradables,
pensamientos, juicios. Pasado, futuro, presente. Lo observas todo, pero no te focalizas en nada. Lo observas todo, pero no te focalizas en nada. Y desde aquí puedes soltar esta atención abierta y volver a tu respiración. Observa el ritmo de tu respiración. Observa desde dónde estás respirando.
Para ir saliendo de la práctica, te invito a dar 3 respiraciones profundas y completas, permitiendo que en la inhalación se expanda la caja torácica, se expanda el abdomen. Y en la exhalación puedes soltar el aire por la boca suavemente. Puedes soltar también aflojando la mandíbula, haciendo algún sonido como ah. Aprovecha estas respiraciones para soltar, soltar el cuerpo, soltar los hombros, permitiendo que la exhalación masajee tus órganos internos, todo tu cuerpo. Poco a poco, cuando lo sientas, puedes ir volviendo al espacio, abriendo los ojos suavemente. Gracias, Cata. A vosotros, que ahora con el bebé estos ratitos no saben cómo, o sea, hago 2 respiraciones y ¡fu! Digo, ay, qué bien. Bueno, alguna cosita que quiera ser comentada, preguntada. Dale, Gerardo. A ver, el papel del anclaje en esta práctica. Empezamos con el anclaje en respiración, se va abriendo pasacuerpo, cada vez un poco más grande y al final, en concreto, bueno, pues después de abrir los ojos, volver a cerrarlos, el anclaje desaparece. Es decir, no hay referencia. Podríamos decir que el anclaje es todo el campo de conciencia. Ujú. Pregunta, ¿y si ahí me pierdo? ¿Y si ahí me despisto? Es decir, me engancho a un pensamiento, ¿qué hago? Entiendo que darme cuenta y soltarlo. Yo diría que por eso, ahora Tony también complementa con lo que quieras, ¿eh? Pero cuando, por eso también en la misma práctica ver la diferencia entre cuando mi foco de atención está en algo a cuando está en nada, por así decirlo. Por eso vamos de a poquito, ¿no? Bueno, primero en la respiración, después en el cuerpo, después en los sonidos. Con la mirada se ve muy fácil, ¿no? Cuando enfoco, o sea, enfoco en el pulgar, por ejemplo, y de repente abro el campo de conciencia y el pulgar sigue estando, pero está todo lo demás. Necesito tener ese registro para saber a dónde volver cuando me distraigo. Si no tengo ese registro de la diferencia, no sé a dónde volver, porque no sé lo que es la atención abierta. Esto no sé si me estoy enrollando o se ve. Entonces, Sí, Sí. sí que diría que el anclaje es el espacio abierto. Solo que no es fácil, yo diría que no es tan fácil reconocer ese espacio abierto como anclaje, muchas veces. Por eso a veces yo les decía, como van a ver que la mente enseguida busca anclaje, ¿no? Que cuando abro y digo, abro los sonidos
enseguida se me va la atención a un sonido en vez de abrir la atención a todos los sonidos en simultáneo. Por eso también es una práctica. Yo diría que es difícil encontrar el anclaje en la atención abierta, pero la atención abierta es de lo que más me ayuda a desidentificarme de la experiencia, de verdad, porque de repente, si puedo volver el anclaje a ese espacio, es que es todo. Ese espacio es todo. Todo esto es muy sutil, ¿eh? Es muy sutil. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cata. Hay que practicarlo, más que hablar de ello y entenderlo, que también hay que entenderlo, por lo menos para cierta, no sé cómo decirlo, cierto, sí, bueno, vamos a decirlo así, cierto entendimiento del proceso, pero sobre todo hay que vivir el proceso. Eh, lo que está claro que cuando estamos, por el estado general normal de la mente, vamos a decir normal, que también es disperso, pero por así decirlo, la mente casi siempre juega enfocándose. Estoy trabajando y me estoy enfocando delante del ordenador. Estoy hablando con alguien, estoy enfocando a esa persona. O sea, la mente tiende a enfocarse. Abrir el enfoque no es lo habitual. Abrir el enfoque te pasa cuando estás viendo un amanecer y de repente te entra un momento místico. Vamos a decirlo así. O sea, el momento de abrir el campo, yo diría que naturalmente puede pasar en algún momento, pero por lo general la mente está enfocada en cosas. Enfocada o saltando de un mono, como un mono de rama en rama, de cosa en cosa. Pero la mirada abierta, de hecho, la mirada que sugiere la mirada vipassana o contemplativa, la mirada de las cúpulas nepalíes o tibetanas, de los ojos del Buda entornados. Por eso también ha dicho Kata, como si desenfocaras. Esa es la cosa, como si incluso cerrar los ojos como ver un poco todo borroso. O cuando quiero ver el cielo, en vez de ver una estrella por separado y quiero ver todo, desenfoco. Pues es un poco eso. Y si os fijáis en estas cúpulas del Buda, los ojos entornados, con el bindu aquí arriba, el tercer ojo, lo que está aludiendo es esa mirada contemplativa. No es una mirada fija, no es un foco para... A ver, en términos arquetípicos también es la mirada masculina, es el enfoque, la mirada vipassana es la femenina. Entonces, por lo general, la mirada masculina es enfocada. Y la mirada vipassánica femenina es cuando estoy, por así decirlo, en un momento muy relajado, muy místico, muy inspirado. Pero eso no es lo habitual. Por eso nos cuesta abrirnos y decir, a ver, ¿dónde me enfoco? A ver, no, si hay que enfocarse en nada. Es la mirada panorámica. Yo diría que el truco, aquí también está el truco, esto es sutil, pero el truco de la mirada panorámica es soltar el esfuerzo. Cuando me enfoco hay cierto esfuerzo. Venga, va, aquí a la luz, va, venga, va. Esfuerzo me refiero en el sentido de hay una energía dirigida, hay una intención, hay un enfoque, hay una disciplina por enfocarme ahí y excluir las distracciones, excluir, no, ahí, pa. En samatha, en concentración, hay cierta tensión, hay cierto esfuerzo. En Vipassana, o sea, el truco de pasar del enfoque de Samatha a Vipassana es ir soltando el esfuerzo. Es relajando hasta que todo se abra. De hecho, nos damos cuenta de que realmente la mirada abierta no es ningún esfuerzo, es simplemente un campo de conciencia que pasan cosas. Pasan sonidos, pasan pensamientos, pasan sensaciones, pasan respiraciones, o sea, pasa todo. Entonces, para mí la clave por eso también hay quien dice, antes de pensar en Vipassana te tienes que tirar, yo no soy de esta opinión, pero bueno, hay quien dice que antes de eso tienes que estar 5 años concentrado en la respiración, aprender a disciplinar tu foco y luego aprender a soltar el esfuerzo. Entonces yo diría que es lo más autoevidente, pero a la vez también nos cuesta porque por lo general la mente tiende a enfocarse. Y soltar el esfuerzo y decir que sea todo lo que se tenga que manifestar y a la vez estar abierto a todo, yo diría que la clave es desenfocar y soltar el esfuerzo. ¿El esfuerzo en qué? El esfuerzo por tratar de capturar o contemplar o llegar a ninguna parte, simplemente y por eso también Lao Tse en el Tao Te Ching hace referencia siempre a lo femenino en el sentido de suelta el esfuerzo, suelta el foco, abre, abre y el foco aprieta. Entonces, bueno, son maneras alegóricas de verlo, pero yo diría que naturalmente es práctica. Con la práctica me di cuenta como después de haber perseverado en concentración y más o menos fijar mi atención de manera estable y deliberada, con los pequeños despistes, pero bueno, ahí estoy,
ahí es cuando puedo empezar a desenfocar. Y a veces la mirada sigue, pues eso, la mirada como entornada, brumosa, se ve muy claro. Yo lo resumo con soltar el esfuerzo. Si hay esfuerzo, estoy todavía estoy enfocándome. Es muy sutil, todo esto es muy sutil. Pero al final, de lo que se trata la práctica es de liberar todo rastro de esfuerzo, todo rastro de intención, todo rastro de tensión. Y de hecho, observar como tal o silenciarse va a suceder cuando cese mi esfuerzo en silenciarme. En fin, es una práctica. Luego, mira, hablando de esto, os voy a lo voy a colgar en el Discord un pequeño texto. Yo creo que le llamo el trébol de la observación, que habla de estos tres tipos de enfoque: samatha, vipassana y meditación, o presencia en vacío. Y vemos cómo va el juego de uno a otro. Pim, 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 pim. Y luego, visto lo visto, practicar. Bueno, los presentes nos hemos dado cuenta que en un ratito de prácticas sí se abre, ¿no? Se abre y empieza a entrar todo. Y como dices tú, Gerardo, y me disperso un poquito por aquí y por allá, ¿dónde vuelvo? La verdad es que no tengo que volver a ningún lado. Simplemente, a lo mejor, si necesito, ¿cómo decirlo? Pues eso, volver a centrarme para volver a abrir, pues venga, otra vez al cuerpo y desde ahí me vuelvo a abrir. Venga, vale, bien. Pero finalmente, al final es volver al presente, con todo lo que está aconteciendo en ese presente. Sí, yo lo que suelo hacer cuando veo que me puedo enganchar en algo es la intención deliberada de soltarlo y volver al campo entero de conciencia. Entonces, muy bien, ha venido, está bien que venga, pero está bien que se vaya y lo dejo ir. Pero claro, en ocasiones pues tardo un poco en darme cuenta. A ver cómo decirlo, llevamos no una vida, llevamos miles de años despistados, dispersos y la atención completamente vagando de un lado a otro. Y de repente, en un momento de nuestra vida, empezamos a disciplinar eso. Paciencia. Paciencia y una buena sonrisa, claro, efectivamente. Así es la cosa. Anything else? Catalina Riggi, ¿alguna otra cosa? No, con lo que dijiste recién de la sonrisa, a mí la sonrisa me parece clave, ¿eh? O sea, porque en ese espacio también, o sea, ese espacio no juzga. Es decir, que cuando aparece el juicio también lo meto dentro de ese espacio, ¿no? También dentro de ese espacio va a estar que juzgo el juicio mismo. Perfecto, también incorporo eso dentro del espacio. Pero ese espacio es una sonrisa. Ay, qué mal, o un pensamiento. Ay, qué mal que lo estoy haciendo porque me vino un pensamiento. Estoy juzgando el juicio, ¿no? Uy, pero mírame cómo estoy juzgando esto. Uy, qué mala que soy en esto. Todo eso lo miro todo con una sonrisa. Todo es todo. Entra el loco en escena, ¿no? Entra el loco en la escena. Yo diría que ese espacio es muy liviano y tiene hasta cierto humor ese espacio. Ese espacio incorpora todo. No juzga nada, no tiene problema con nada. Por eso es tan difícil de conectar con ese espacio también, porque es un espacio en el que no estamos habituados. En ese sentido, el loco, que para mí también de las cosas que representa es la plena aceptación, o sea, o aceptación radical. El arquetipo ese es como decir, todo está bien. Da igual. Incluso la dispersión es un fenómeno a observar. Incluso la desatención, lo que decimos siempre. Son fenómenos que están aconteciendo y, por lo tanto, es que no hay manera de escapar de de un darse cuenta. Incluso es que no me da cuenta, pero luego te das cuenta de que no te das cuenta. Te das cuenta de todo, del espectáculo. Y a la vez lo sonríes. ¿Por qué? Porque ahora mismo es como es y es perfecto. Y el loco es eso, el loco dice, pues, esto es perfecto, bien, todo lo que es. Bien, por hoy.
Bueno, ya nos ponéis también en Discord las sugerencias, igual las anotamos y ya la próxima de meditación iremos por alguna de las alternativas que nos dijeron. Nos vemos el jueves que viene, ¿no? En Foro Terapéutico, que seguimos con tema vínculos parejas y poquito más. Salvo que quede algo por ahí en el tintero. Pues nada, que vamos, vamos, iba a decir, vamos de lo esencial, de lo profundo al tinglao, al tinglao del fondo. Pero bueno, como al final el tinglao y lo esencial son uno, pues efectivamente, A la chicha, a la chichilla es, y es, es, a la es. chichilla rica. Bueno, pues muchas Bueno, gracias grupo, y buena noche, buena un noche. abrazo enorme. Muchas gracias. Adiós. Chao, Adiós. chao.